Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Salva, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí de nuevo. Empezamos con las guías clínicas. Las guías clínicas, la mayoría de guías clínicas no aceptan que se realice resonancia de mama en la estadificación del cáncer de mama, excepto la de USOBI, que ya es de hace unos cuantos años, pero porque aduce que es interesante hacer cribado de la mama contralateral. Aunque muchos radiólogos, lo tengo que decir, en Europa siguen diciendo que solo en indicaciones muy establecidas. Yo pregunto, ¿hay evidencia de que la mamografía y la ecografía son el patrón oro en la estratificación del cáncer de mama? Porque eso es lo que todo el mundo parece asumir. No sé qué es lo que pensáis. Sí, es el patrón oro, eso te le diría a un cirujano, hay que hacer ecomama. No lo tengo muy claro o nunca se ha demostrado que sean el patrón oro. Bueno, pues la respuesta correcta es la 3. De hecho, es que nunca se ha demostrado que hayan podido influir positiva o negativamente sobre los resultados quirúrgicos u oncológicos. Nos vamos a los años 80. Este ensayo clínico de Fisher y después de Veronesi, demostró que se podía tratar a las pacientes con cirugía conservadora y radioterapia en vez de mastectomía, y esto cambió totalmente el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Para entrar a estos ensayos no era requisito que tuvieran una mamografía. Ahora lo pensamos y decimos, qué barbaridad. Bueno, pues no era requisito, porque la mayoría de tumores eran palpables. Recordemos que todavía no se habían puesto en marcha los cribados. Por tanto, podríamos decir que la gran mayoría de pacientes que entraron en estos ensayos que cambiaron el paradigma del tratamiento quirúrgico fueron tratadas sin mamografía preoperatoria, con unas tasas aceptables de cirugía conservadora y sin diferencias en la supervivencia con respecto a las que fueron tratadas con mastectomía. Paralelamente, y poco a poco, como sabéis, a partir de los 90 se fue introduciendo la mamografía de cribado, que se convirtió en un standard of care porque, bueno, pues estaba ahí, se hacía en todas las pacientes, pero nadie ha demostrado desde entonces que la mamografía o la ecografía influyen sobre los outcomes quirúrgicos u oncológicos. Nadie ha hecho ningún ensayo clínico demostrando que mejoren las tasas de reintervención o las de recidiva. Y esto es un poco el resumen de lo que quiero analizar. Es decir, qué resultados hay del diagnóstico con resonancia en términos de extensión local y también de detección de cáncer contralateral. El gran peso de la charla gira alrededor de los resultados derivados de la cirugía, que outcomes puede o modificar, o está publicado que la resonancia modifica o no modifica en términos de bordes afectos, de reintervención, de tasas de mastectomía, que es el gran caballo de batalla, y después ya los resultados derivados de outcomes oncológicos. Empecemos con los outcomes quirúrgicos. Y pregunto de nuevo, ¿cuál es la técnica más precisa para estadificar el cáncer de mama? ¿La resonancia de mama, la mamografía y la ecografía o la mamografía con contraste? Estaréis de acuerdo todos que está publicado, además hace ya desde los años 2000 hay infinidad de artículos que lo dejan bien claro. En el caso del carcinoma intraductal, la sensibilidad es del 80 al 100%. También tiene alta sensibilidad para detectar el carcinoma lobulillar y no tanto en el caso del in situ. Pero hay que recordar que el in situ y el lobulillar son dos entidades especiales. El in situ tiene una tasa de lesión oculta a mamografía, es decir, in situ que no calcifica hasta un 30-40% en algunos artículos. Y ojo, porque en el carcinoma lobulillar, que es una de las indicaciones que nadie discute para realizar una resonancia de mama, las tasas de reintervención con estudios convencionales son altísimas. En el caso del intraductal, las tasas de reintervención no son tan altas, existen en aquellos centros donde utilizamos la reso de mama, están por debajo del 5%, y todo el mundo está de acuerdo en que siempre vamos a encontrar hallazgos, que son el gran caballo de batalla. Vamos a encontrar hallazgos solo visibles en resonancia que nos van a dar mucho quebradero de cabeza. Pero la realidad es que si lo hacemos bien,
vamos a cambiar el tratamiento en un porcentaje no desdeñable de las pacientes, a pesar de que tendremos que realizar biopsias y de que un tercio de las lesiones, hasta un tercio de las lesiones, pueden ser benignas. Y además, pues bueno, se crea una cierta ansiedad alrededor de las rellamadas y las reevaluaciones. Vamos a encontrar cáncer adicional hasta en 1 de cada 5 pacientes y vamos a encontrar cánceres contralaterales que también son importantes y que pueden modificar la supervivencia de la paciente hasta en un 4 o 6% de las pacientes, aunque es verdad que tenemos que tener mucho cuidado en no retrasar el tratamiento. Como he dicho, la resonancia es la técnica más precisa para delimitar la extensión. Puede sobreestimar el tamaño, pero es la que tiene mayor concordancia con todos los tipos histológicos al uso, es la que tiene el mayor valor predictivo positivo, pero ojo, todas las lesiones adicionales que puedan cambiar el tratamiento potencialmente deben ser biopsiadas. Es una herramienta extraordinaria, la verdad. En eso yo creo que nadie lo discute. Pero su rol en pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama no ha sido universado en todo el mundo. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo. Durante los años 2000, cuando se empezaron a publicar los estudios de Veronesi y de Fischer, los datos publicados demostraron, cuando salieron los datos de Fischer, también los datos de la resonancia demostraron un cambio en las tasas de conservación, porque los datos de recidiva eran del 3-4% a los 5 años y sin embargo vieron que al utilizar la resonancia el porcentaje de mastectomías era excesivo. Y entonces dijeron, está claro, esto ha sido por culpa de la resonancia. Pues bueno, vamos a ver si podemos desmontar esto. Como he dicho, he revisado los artículos, bien sea estudios randomizados o no, estudios multicéntricos, unicéntricos, en los últimos 10 años más o menos. Y esto es un poco el resumen de los más importantes. Aquí tenéis el año, cuántas pacientes se hicieron reso, cuántas no se hicieron, el diseño del estudio, si eran controles apareados, si eran pacientes consecutivas, como podéis ver, casi todo no, qué criterios se siguieron para realizar una reso, la histología de los cánceres incluidos, si se realizaron biopsias o no, si se realizó bracketing o no, cuáles eran los criterios quirúrgicos para reintervenir. En la mayoría de los casos, en muchos casos no lo ponía. Y después ya los outcomes quirúrgicos, es decir, las tasas de reintervención y las tasas de mastectomía. Esto de más reciente a menos reciente. Y como podéis ver, al final tampoco quedó tan mal. Hablando de tasas de reintervención, conté que esto no es un metaanálisis, por supuesto, es una revisión, pero bueno, un 63% sí que hablaba a favor de la resonancia y un 73% no había una diferencia significativa en las tasas de mastectomía. Cuando te vas más atrás en el tiempo, y estamos hablando de los estudios de principios de los 2000, estas tasas de reintervención, digamos que son, y de mastectomía, digamos que son mucho más, mucho a desfavor de la resonancia. Y bien, y esta es la diapositiva, digamos, madre. ¿Por qué hay tanta variabilidad y por qué no hay conclusiones claras respecto a la influencia de la resonancia sobre los outcomes quirúrgicos? Empecemos. Sesgo de inclusión. Los cirujanos ya lo dicen en sus estudios, es la experiencia personal y no la demografía, las características del tumor o las guías clínicas publicadas lo que les mueve a solicitar una resonancia. Recordemos que hay países donde son ellos quienes solicitan la resonancia, al contrario que en España. Esto, lógicamente, causa una heterogeneidad en la práctica clínica. Precisamente las pacientes más jóvenes, con mamas más densas, con cánceres más difíciles de acotar, como el lobulillar, el in situ, presentan además mayor riesgo de bordes afectos y de recidiva. Es decir, que estamos haciendo resonancia a las que tienen más riesgo y esto puede enmascarar el beneficio de la resonancia. Los pacientes más frecuentemente seleccionados tienen un mayor riesgo para alcanzar los endpoints analizados. Van a tener más tasas de reintervención, etcétera, etcétera. El impacto de la resonancia en pacientes consecutivas
se refleja de manera distinta que cuando los datos se utilizan selectivamente. Si tú filtras a las pacientes, la población analizada no es representativa y cualquier hallazgo significativo es difícil de aplicar en entornos clínicos. Y miramos otra vez las tablas. Criterios de inclusión muy variados, es decir, solo en este artículo, todas las pacientes con cáncer, bueno, este artículo por cierto español, y sin embargo, fijaos, solo pacientes para cirugía conservadora, solo triples negativos, solo in situ, solo lobulillares, etcétera, etcétera. Y la histología, lo mismo. Es verdad que muchos cubren toda la histología más normal, pero algunos se centran solo en lobulillares o solo en in situ o solo en triples negativos. Es decir, pacientes consecutivas de todo lo que he revisado, solo en un 14% de los estudios. Y ahora os pregunto, respecto a la biopsia guiada por resonancia, ¿cuál creéis que es el porcentaje de utilización en los hospitales que se utilizan, en los que se realiza en reso de mama? ¿En el 90%, en menos del 50% o solo en un tercio? Os dejo la pregunta en el aire y la contesto rápidamente por el tiempo. Pues sí, solo en un tercio de los hospitales que utilizan la reso de mama hay biopsia guiada por resonancia. Todo el mundo estamos de acuerdo en que es muy importante disponer de esta técnica, porque si no, no vas a poder aclarar cuál es el diagnóstico de esas lesiones adicionales. Fijaos, este es una encuesta de Usobi de hace unos años, pero bueno, en cualquier caso, creo que eran, no sé si fueron 180 países, varios centros perdón, 180 centros de varios países, no habían biopsias guiadas por resonancia en el 60% de los casos. Sin embargo, eh, gracias a Dios, en España tenemos que, en esta encuesta que hicimos hace ya unos años en 55 hospitales, se realiza estadificación con reso en todos los casos, en el 80% de los casos y solo en casos seleccionados en el 16%. Esto en Europa los porcentajes estarían invertidos. Y biopsias guiadas por resonancia en el 70% de los. O sea, estamos completamente invertidos respecto a los porcentajes, bien externalizada o bien dentro de la propia institución. La ecografía Second-Lux sabemos que es buena y que encontramos casi un 60%, pero seguimos necesitando la biopsia guiada por resonancia, no solo para biopsiar esas lesiones multifocales, lesiones no masa, componente intraductal extenso, sino también para hacer bracketing, para marcarlas. Y esto es una causa clásica de hallazgos falsos positivos, pero también de fracaso terapéutico por bordes afectos, porque sabemos la importancia que tiene además hacer el marcaje de lesiones complejas. El 60% de los cánceres son multifocales y si se realiza cirugía oncoplástica, que requiere una estadificación muy exquisita, es indispensable que esto sea guiado por RM. ¿Cuántas de estas publicaciones de ahora, de estos años, de los años 22, 23, tienen, disponen de biopsia guiada por resonancia o hablan de cómo hacen el bracketing de las lesiones? 33%, igual que en la encuesta de Eusobi, y al contrario que en España. Otra de las causas, y cambiando de tema, de sesgo muy importante en la literatura que va en contra de la resonancia es que los análisis no ajustan por variabilidad quirúrgica y esto es una causa muy clara digamos, de fallo. O sea, hay una relación entre la experiencia del cirujano y el tipo de cirugía recibida. A pesar de que hay guías clínicas del año 2014 que dicen claramente cuáles son los criterios quirúrgicos para reintervenir, hay una encuesta muy curiosa y muy interesante de Snyder, que además le invito a todo el mundo que se la lea y se la enseñe a sus cirujanos, en las que se le pregunta al cirujano, a ver, pero en escenarios más complejos, cuando hay multifocalidad, ¿tú realmente sigues los criterios para reintervenir? Y ellos dicen que no, que ellos siguen tu, digamos, experiencia personal y tienen una gran variabilidad en sus decisiones para reintervenir o no. Y además estas guías clínicas no se adoptan homogéneamente. Es que creemos que vivimos en un país o en un entorno ideal, pero no todo el mundo utiliza.
las guías clínicas. Y un estudio de Marinovich demostró que la reducción en las tasas de intervención tras la publicación de estas guías clínicas realmente no influyó en las tasas de intervención, porque realmente es que no se usaban, no eran usadas de manera homogénea. Solo hay una excepción donde digamos que ajusta según los resultados y la experiencia del cirujano, y es un Janis Sang, trabaja en el Sloan Kettering del año 14. Bien, otro gran caballo de batalla, las tasas de mastectomía. Este es un tema muy apasionante. Como he dicho, en los años 2000 dijeron demasiadas tasas de mastectomía, un 17% de mastectomía más de lo habitual, cuando estamos esperando unas recidivas de hasta un 4 o 5%. En el caso del estudio MIPA, que todos conocéis, que es un estudio multicéntrico en el que algunos centros españoles participamos, la tasa de mastectomía fue mayor en el grupo de resonancia, pero dejaba bien claro que la causa era porque se mandaban a resonancia las pacientes con mayor riesgo de mastectomía, es decir, pacientes con mamas más densas, más jóvenes, etcétera, etcétera. Y esto nunca se tiene en cuenta. Es muy importante, y ahora lo veréis gráficamente, diferenciar entre que si la indicación de la resonancia se hace de entrada, upstream, que downstream. Es decir, una vez se plantea la cirugía conservadora tras analizar las pruebas convencionales. Si la resonancia ve más lesiones cuando ya se le ha dicho a la paciente, no, no, usted va para cirugía conservadora, esto genera ansiedad en la paciente y muchas veces hace que se le induzca a decidir una mastectomía que a lo mejor no necesita. Y por esto se relaciona la resonancia con mayor número de mastectomía. El impacto de la resonancia solo se mide contabilizando el número de cirugías conservadoras que desembocan en mastectomías y no viceversa. Y la relación, como podéis ver y sabéis en vuestra práctica habitual, entre mastectomía, las tasas de mastectomía y las de cirugía conservadora es muy compleja y es multifactorial. Es decir, influyen muchísimos factores y extraer de ahí el rol de la resonancia es muy difícil. Hasta la fecha hay escasa evidencia sobre las decisiones terapéuticas y diagnósticas que toman las pacientes. Es algo que parece curioso, pero no se ha analizado, no se ha analizado tanto o tan extensamente como uno podría pensar. Hay un estudio reciente, uno solo, que dice que la utilización de la reso pretratamiento no indujo percepciones negativas en las pacientes cuando se les preguntaba por las decisiones terapéuticas que se habían tomado con ellas. Fijaos, lo del upstream MRI. Tenemos una paciente con un cáncer unifocal. Lo habitual en España es que nosotros vemos el cáncer y decimos, vale, vamos a hacerle una resonancia de entrada. Y antes que nada, antes que decidir nada, en el comité, después de la mamografía y la ecografía, encontramos lesiones que no esperábamos, que no vemos en la ecografía, y entonces realizamos una biopsia guiada por resonancia, bracketing, nuestro mapa tumoral, como conocéis, y se presenta a la paciente en el comité y se decide cirugía oncoplástica, perfectamente factible, aunque es una lesión extensa, pero está bien braqueteada, suena fatal decirlo, pero bien acotada, y al final hay una correlación radiopatológica perfecta con bordes no afectos. Esto es la cirugía guiada por resonancia, que es lo que tiene que ser. Pero ¿qué pasa en muchos sitios? Volvemos a la misma situación. Un cáncer unifocal, el cirujano ve el caso y dice, vamos a hacer cirugía conservadora, es un cáncer pequeñito, es unifocal. Pero de repente piensa, ay, pero es una paciente joven, tiene una mama densa, vamos a hacerle una resonancia. Hacemos una resonancia, encontramos enfermedad multifocal y el cirujano se sienta con la paciente y le dice, igual tendremos que o bien hacer una biopsia guiada por resonancia o una reintervención, que lo sepas, que igual hay riesgo de reintervención porque es una enfermedad muy extensa. La paciente se agobia, tiene ansiedad, hay que saber manejar los tiempos y la ansiedad de la paciente, y quiere que se le opere tan pronto como sea posible. Al final acaba decidiendo
que quiere una mastectomía. ¿De quién es la culpa? ¿De la resonancia o del tiempo y del momento que se ha elegido para realizar la resonancia y trasladar la información a la paciente? Ahí la dejo. Bien. Limitaciones en el muestreo convencional anatomopatológico, otro caballo de batalla, porque una técnica de alta resolución espacial necesita compararse a un patrón oro de alta resolución espacial. ¿Estamos de acuerdo o no? La resonancia proporciona un mapa funcional y tridimensional, con toda la multifocalidad, la referencia, la proximidad a las referencias anatómicas, etcétera, etcétera. Esta información cuando se muestre la pieza quirúrgica se pierde. ¿Por qué? El patólogo ve la pieza quirúrgica y coge muestras de 2,5 cm por 2 cm, mientras que nosotros vemos toda esa tridimensionalidad. La ausencia de concordancia entre lo que hemos visto en la resonancia y lo que informa el patólogo está también en la raíz del problema de la utilización de la resonancia magnética. ¿Y por qué? Porque las técnicas de muestreo convencionales datan de la era de los cánceres palpables, de los 90, a pesar de los avances tecnológicos. Como he dicho, la pieza se fragmenta y se pierde la relación entre todos los distintos componentes tumorales. Y si encima no hay reacción desmoplásica o el patrón de crecimiento es infiltrante, el muestreo también se dificulta muchísimo. En la era de la resonancia de mama, los métodos convencionales tienen limitaciones. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con esto. Y nos sentamos con los patólogos y acordamos una manera única de integrar la información que aporta la resonancia y trasladarla al patólogo de manera que tenga una idea tridimensional, él o ella también, de las estructuras tumorales, a pesar de que no tenemos los famosos macrobloques de Tibor-Tod, creo que nosotros lo hemos conseguido, o por lo menos lo intentamos, con los mapas tumorales, porque los mapas tumorales proporcionan una información muy rápida, muy concisa, muy visual de cómo es la distribución del tumor. Y esto ayuda al patólogo muchísimo. ¿Cómo lo hacemos? Rápidamente. Los días previos a la cirugía, el radiólogo le muestra al cirujano la localización de los clips, marca en la piel su localización. Nosotros ahora ya no utilizamos arpón, utilizamos clips con hidrogel. El cirujano utiliza estos clips para intervenir a la paciente guiándose por la ecografía y tras la extracción de la pieza, el cirujano envía la pieza sobre nuestro metacrilato con forma de mama para que el radiólogo sepa cuáles son las referencias anatómicas de la pieza y le dice en tiempo real al cirujano, vale, ya puedes cerrar, está todo claro. Y al patólogo también le dice, ojo, esta es la pieza que os envío, aquí están los clips, así es como tienes que buscar dónde está el tumor. El patólogo procesa la pieza, realiza, en ocasiones, lo conocéis por las charlas de Laia, su propio mapa tumoral y finalmente realizamos una sesión de concordancia paralela a la del comité multidisciplinar entre cirujanos, radiólogos y patólogos para ver si en qué nos hemos equivocado y, por supuesto, para aprender. Y finalmente, una de las causas más deletéreas es que la calidad de los datos derivados de los ensayos clínicos randomizados no es precisamente la mejor. Aquí tenéis los ensayos clínicos randomizados que vienen a ser palabra de Dios en los entornos científicos y que parece que son los que mayor calidad de datos aportan. Pues bueno, lo que pasa es que los ensayos clínicos randomizados también tienen muchísimos sesgos. La mayoría no son pacientes consecutivos, la mayoría no son, los criterios no son homogéneos, las histologías son muy distintas. ¿Y qué pasa? Pues lógicamente digamos, los outcomes quirúrgicos no son los esperados. Vamos a por los dos culpables. El COMIS, de que sabéis que ya es de principios de los años 2000, calidad muy variable en sus estudios de reso, variabilidad en la experiencia de los radiólogos, no había biopsias guiadas por resonancia, no había una estandarización en los informes y el manejo de las lesiones adicionales, la variabilidad quirúrgica no se tuvo en cuenta, variabilidad en la traslación de los hallazgos de resonancia al quirófano. El MONET, que se centró en in situ,
No fue un ensayo sensu estricto porque la resonancia se realizó antes de que se supiera que eran in situ, es decir, solo en microcalcificaciones. Y una cosa muy curiosa, las piezas quirúrgicas eran de menor volumen en pacientes que tenían resonancia que las pacientes que no tenían resonancia, sobre todo si la resonancia había sido negativa. Y después hubo problemas de limitaciones en las secuencias por la supresión grasa, etcétera, etcétera. Y cuando uno se va a mirar los metaanálisis que utilizan estos ensayos clínicos randomizados, y aquí tenéis los más conocidos, bueno, los que se han publicado, porque analizan las tasas de reintervención, mastectomía y recidiva, estoy hablando de los metaanálisis, no de los ensayos clínicos randomizados, que tienen también estudios retrospectivos, etcétera. Uno analiza y tienes Monet y Comis en todos los lados, que quiere decir pues que evidentemente los datos que van a salir de esos metaanálisis van a estar igualmente sesgados que los metaanálisis. De hecho, en este estudio europeo, en este metaanálisis, es una revisión sistemática española, dice que bueno, que los datos eran tan heterogéneos que la evidencia, no había evidencia de que para evaluar el in situ había que utilizar resonancia, pero que los datos eran de tan mala calidad que el efecto real tampoco es difícil de apreciar. Bien, y una cosa final, otra cosa que tampoco ayuda, y es el de los pacientes no consecutivos, que lo he mencionado antes. Y quiero que quiero incidir sobre esto porque me parece muy importante. Las series retrospectivas tienen sesgos, está claro, y por eso preferimos ensayos clínicos randomizados, pero aquellas con pacientes consecutivas son las que más se asemejan a las prospectivas. Las series con pacientes consecutivas demuestran que los factores más utilizados para estratificar a las pacientes por edad, densidad mamaria, fenotipo tumoral, histología, no predicen la presencia de enfermedad adicional. En este estudio de Javier Rabar se excluye a pacientes de mayor edad, mama no densa, subtipos específicos. Conocéis mis casos cuando presento casos de estadificación en mamas grasas, ¿no? La importancia de la resonancia. Pues realmente estamos omitiendo una información muy valiosa. Y las guías clínicas actuales se basan en opiniones de expertos y están estratificadas por características que no muestran diferencias significativas en resultados de exactitud diagnóstica. Por lo cual, los pacientes no consecutivos, huid de todos aquellos estudios donde no hay pacientes consecutivos. Y finalmente, los outcomes oncológicos. Bien, todas las guías clínicas, curiosamente, y creo que esto no pasa en el colon, ni pasa en el cerebro, ni pasa en otros cánceres, piden que la resonancia mejore las tasas de recidiva o de supervivencia, todas las más conocidas. Vamos a los outcomes quirúrgicos de esta revisión que yo hice. Los outcomes oncológicos, las tasas de recidiva y la supervivencia libre de enfermedad o la supervivencia global. No hay diferencias significativas entre las pacientes que tienen o no tienen resonancia aquí en todos estos estudios. Si nos vamos más atrás, tampoco hay diferencias significativas. ¿Y esto os sorprende? Pues a mí no. ¿Por qué no me sorprende? Porque, y esta diapositiva es de Christian Kuhl, cuando tienes un test diagnóstico, no se necesita un estudio clínico randomizado para, para demostrar que este test es, digamos, más exacto que el test previo y que es el que puede sustituir con mayor fiabilidad diagnóstica. Porque cuando comparamos el test nuevo con la histología, el patrón oro, si demostramos que es mejor, con eso ya es suficiente para introducir un test y decidir que es mejor que el previo. Y eso está ya publicado, hace ya años que se publicó, que la resonancia tiene una exactitud, una equivalencia mucho mayor a la anatomía patológica. La indicación está envuelta en controversia
debido a que erróneamente, y ya estoy terminando, se le ha exigido que demuestre resultados oncológicos, supervivencias y recidivas, como si fuese un tratamiento, cuando en realidad es un método diagnóstico, que lo único que tiene que demostrar es precisión diagnóstica con respecto al patrón oro. Según la encuesta que os he enseñado, en España, en 55 centros, no eran 53, en casi todos los centros ya estamos utilizando la resonancia y está cobrando un papel cada vez más relevante como biomarcador de imagen pronóstico y predictivo y como factor clave en la desescalada terapéutica, en la que no voy a entrar, pero voy a mencionar. Cuando analizamos los resultados oncológicos, la carga tumoral es muy importante, pero es uno de los múltiples factores que reducen o que influyen sobre la recidiva local. Hay muchísimos factores de confusión, confounding factors, subtipo tumoral, cambios en los tratamientos sistémicos o hormonales, que requieren un gran detalle de datos y que esta información no está disponible en los estudios retrospectivos ni en los ensayos clínicos mal diseñados como los que os acabo de enseñar. Vale, yo acepto que entre la resonancia y las tasas de reintervención y mastectomía, evidentemente hay un montón de factores que influyen para bien o para mal, según se haga bien o no. Pero entre la resonancia y los outcomes de supervivencia y recidiva hay tantos factores sobre los que no tenemos control, que además no están ajustados en los estudios publicados, que sinceramente no me creo que podamos influir tan directamente sobre los outcomes quirúrgicos, aunque sí que es verdad que está esta publicación de hace poco, del año 23, donde sí que se demuestra que hay una disminución en las tasas de reintervención, en las tasas de recidiva y hay un hazard ratio a favor de la resonancia para la recidiva libre para la supervivencia libre de recidiva. Esto, bueno, yo os invito a que reviséis el estudio, tiene su punto, pero ojo, teniendo en cuenta todos los sesgos. Y ya para finalizar, ¿qué es lo que se pierde en las pacientes si no tienen una resonancia? Tratamiento guiado por imagen mamaria, en este caso resonancia, cirugía oncoplástica con bordes libres y, por supuesto, desescalada terapéutica, omitir cirugía de entrada o tras neoadyuvancia, acotar mejor la radioterapia, omitir la radioterapia, como ha probado el estudio Prospect. Las guías clínicas están basadas en ensayos clínicos randomizados y metaanálisis de metodología sesgada por todo lo que os he contado. Los estudios consecutivos demuestran que la estratificación no predice qué pacientes se beneficiarán o no de una resonancia y excluyen a pacientes que se pueden beneficiar de la técnica. Los estudios consecutivos con resonancia realizada de entrada y no downstream, y cirugía guiada por resonancia con menor número de factores de sesgo demuestran mejores resultados quirúrgicos. Y la influencia de la resonancia sobre los resultados oncológicos, a mi entender, es más difícil de analizar debido a un mayor número de factores de confusión. Y con esto ya termino y os invito a que mañana y pasado vengáis a Madrid a la jornada de actualización mamaria de SEDIM. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia, por esta charla tan clarificadora que realmente nos ayuda mucho a interpretar los resultados de los estudios bueno, que han ido saliendo y que han tenido, como tú dices, pues unos resultados tan confusos, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat. Bueno, Silvia, Arlet, si queréis empezar vosotras, luego hay alguna pregunta en el chat. Bueno, yo es que cada vez que oigo a Julia es como, me encanta porque son cosas que todos como que intuíamos, pero que efectivamente la revisión que ha hecho de todos los estudios es tan alucinante que se ve que todos adolecen un poquito de lo mismo. Entonces yo que te quería preguntar, Julia, en tu día a día, ¿cómo organizáis la realización de las resonancias respecto a las biopsias? ¿Quién lo pide? O sea, un poquito la cosa práctica. ¿Cómo lo organizáis? ¿En qué momento se presenta el caso en el comité? ¿Quién lo manda? Pues mira, de entrada, cuando ahora ya estamos utilizando la mamografía con contraste en pacientes con hallazgos sospechosos o que vienen de cribado o que vienen con ya una lesión palpable,
Y con la mamografía con contraste ya estamos viendo las lesiones adicionales. Y la resonancia la realizamos en todas, unos días después. O sea que el primer día es mamo con contraste, biopsia de todos las lesiones adicionales, si las hubiere. Y la resonancia se programa a los pocos días y sirve para confirmar que efectivamente hemos marcado bien la lesión y no hace falta hacer nada más. Esto nos ahorra tiempo, la verdad, porque antes hacíamos la mamo eco, después a veces la mamo con contraste, después la resonancia y después de la resonancia el marcaje, biopsia, tal. Esto nos ahorra bastante tiempo. En cuanto a la pregunta que todo el mundo me hace, ¿estás evitando resonancias con la mamografía con contraste? No. ¿Por qué? Y espero poder demostrarlo algún día, ya tenemos muchísimos casos, ¿no? Eh, la mamografía con contraste es inferior a la resonancia en muchas cosas, en la demostración del componente intraductal extenso, en la cobertura anatómica, claramente no vas a ver, ni vas a ver los ganglios, ni vas a ver mamarias internas, ni vas a ver pared torácica, ni vas a ver infiltración de pectoral y sobre todo, la resonancia que nosotros realizamos con secuencias ultra rápidas nos permite ver mucho mejor el tumor. Además, como sabéis, estamos trabajando con biomarcadores basados en secuencias ultra rápidas. Ya estamos prediciendo hasta la agresividad del tumor en función de todo ese dato. Y además nos quitamos de encima, sobre todo en pacientes jóvenes, la captación glandular de fondo. Entonces, bueno, la resonancia tiene tantísimas ventajas respecto a la mamografía con contraste que nosotros no hemos renunciado a realizarla. Pues gracias, Julia. Había varias preguntas en el chat en relación a la mamografía con contraste, sobre si puede ser una alternativa a la resonancia en la estadificación y si estamos reduciendo el número de resonancias con la mamografía con contraste. Pues eso, lo dicho, yo no las estoy reduciendo y es una alternativa maravillosa en caso de que no puedas hacer una resonancia, eso sí. Pero en cualquier caso, yo no voy a renunciar por el coste de 2 o 3 clips, que es lo que vale una resonancia en España, a tener toda esa información. ¿Tú crees que puede ser una alternativa en los centros, una alternativa para hacer biopsias, para biopsiar lesiones adicionales en los centros donde haya más dificultad para hacer Pues estas mira, te lo biopsias? contaré, te lo diré cuando. Es verdad que nosotros tenemos una biopsia guiada por mamo con contraste en Povisa. Ahí sí que tenemos la técnica y vamos a tenerla ya. De hecho, ayer me lo dijeron. Ologic ya tiene el marcado CE y en breve vamos a empezar con. O sea que espero que nos ayude. También os digo una cosa, yo utilizo mucho la biopsia asistida por vacío y la eco y la biopsia a ciegas para estadificar a las pacientes. Es decir, que no hacemos tantas biopsias guiadas por resonancia. Si uno sabe orientarse bien muchas veces y utilizar la técnica de biopsia adecuada, muchas veces adelantas mucho más, sacando más material y haciendo bracketing de las lesiones. Después hago una secuencia T2 para ver que he hecho el bracketing como toca y con eso nos funciona, la verdad. O sea que no estamos haciendo, a pesar de que hacemos reso en todas las pacientes o en casi todas, no hacemos. Pero sí, yo creo que la biopsia guiada por mamo con contraste nos va a evitar más de una biopsia por resonancia, sí, es verdad. Y nos va a quitar, o sea, nos va a ayudar, será mucho más fácil biopsiar esas lesiones sutiles, ¿no? Que solo ves con contraste, sí. Julia, al hilo Bueno, de esto de las lesiones, bueno, este caballo batalla, ¿no? Que son las lesiones únicamente visibles por resonancia, ¿no? Que a veces pues, nos llevan un poquito bueno, de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú o los compañeros que estáis conectados utiliza el árbol este de decisiones de Balcer, ¿no? De Balcer, bueno, que hace, pues eso, dependiendo de la heterogeneidad de los contornos, de las curvas y demás, pues establece una gradación, ¿no? Y bueno, concluye en este estudio que se puede evitar más del 25% de las biopsias
sin dejar de detectar cáncer en esas lesiones adicionales que ve la resonancia únicamente visibles en resonancia. Entonces, no sé si alguno de los compañeros está utilizándolo y realmente tiene resultados que sean fiables para decir, oye, mira, esta lesión adicional vista únicamente por resonancia, me quedo tranquilo con esta gradación, ¿no? Con este árbol de decisiones y dejamos de biopsiarlo. No sé si alguien trabaja con este árbol de decisiones. Yo no lo utilizo, Arlet. Vale. Sí que utilizo mis propios biomarcadores que, como te digo, están basados en las imágenes ultra rápidas. Eso me es de mucha utilidad y utilizo la difusión también. Pero no utilizo el de Balcer. Vale. Yo tampoco. Silvia. Es el Kaiser Score, yo la verdad es que tampoco lo uso. O sea, creo que es muy bueno como toma de decisiones o como ayuda a la toma de decisiones, sobre todo inicialmente a la hora de la lectura general de una resonancia de mama, pero la verdad es que la estadificación, pues no. Y sobre todo en realces no masa y intraductales, ahí la verdad es que no. Y sobre todo teniendo en cuenta que en la mayoría de los sitios la biopsia se realiza después de, o sea, la resonancia se realiza después de la biopsia y de tener la confirmación, con lo cual la imagen en muchos casos si tienes hematoma y tienes un artefacto de hematoma y demás, no sé hasta qué punto sería fiable o no. O sea, que yo en su momento probé, pero en resonancias más iniciales, no tanto para diagnóstico. Bien, no, nosotros tampoco lo utilizamos. Nos preguntan, Julia, ¿qué protocolo usas para la estadificación por resonancia? ¿En qué sentido? ¿Qué protocolo? ¿Qué secuencias? Bueno, preguntan esto, el protocolo. Yo creo que es bastante, en general, está bastante estandarizado, ¿no? Sí, tenemos un T2, 3D, Mm, que sí que nos ayuda sin supresión grasa. Tenemos el tensor de difusión, que es la difusión, pero digamos tridimensional, en 15 direcciones en el espacio. Tenemos un ultra, depende, en algunos hospitales, por ejemplo en Elche, en Vinalopó, tenemos una ultra rápida de 4 segundos, hasta creo que hacemos 25 adquisiciones y después hacemos el dinámico normal, cada 40 segundos lo hemos acortado y hacemos hasta 5. Y después tenemos una tardía con supresión grasa, que la verdad es que nos va muy bien. Es una secuencia de alta resolución, se llama 3D Vein con supresión grasa, pero insisto en el ultrafast. O sea, es fundamental. El ultrafast es que te va a cambiar la vida. Yo a todo el mundo que me lo pregunta se lo digo, hablad con vuestros técnicos de aplicaciones y que os pongan, da igual que no tengas una resolución temporal de 3 segundos, da igual, aunque sea de 7 segundos, es que vas a ganar mucha información en ese minutito que hay desde que inyectas el contraste y lanzas el dinámico al uso, ¿no? O sea, es fundamental, es muy importante. Está incluido en todos los protocolos. Todas las resonancias Todos, llevan todos de entrada, ultrafast. todo. Es que, a ver, el protocolo son 20 minutos, y es un protocolo Mm. completo, porque hemos bajado la dífula hemos bajado a 4 minutos, el T2 son 4 minutos y el protocolo de contrastes que son más de 9. El único problema a veces es la reconstrucción de las imágenes, que tarda un poquito, ¿no? Pero de todos modos es un protocolo. ¿Por qué no estoy haciendo abreviada? Pues porque hago mamo con contraste, por ejemplo. Silvia sí que hace abreviada en seguimientos de pacientes con cáncer de mama. Yo no, porque hago mamo con contraste en todas estas pacientes, ¿no? Entonces, digamos que la mayoría de mis pacientes son estadificaciones o controles B3 o pacientes de alto riesgo. Pero los controles o pacientes con antecedentes de cáncer de mama de alto riesgo. Por ejemplo, pues los triples negativos, láser 2, etcétera, etcétera. Bien, nos preguntan también si existen herramientas de inteligencia artificial para ayudar en la indicación o valoración de la resonancia en la estadificación de la neoplasia de mama. Y mira, nosotros estamos trabajando en un multicéntrico europeo, un Horizon, que son 5 años, para desarrollar una red de inteligencia
de compartir los datos de inteligencia artificial sin tener que compartir imágenes. Se llama Odelia, si alguien está interesado, el proyecto. Y paralelamente, sí, estamos trabajando con la Universidad Politécnica de Valencia. En breve tendremos el marcado CE y estamos trabajando en una serie de, pues sí, de extracción de biomarcadores muy rápidamente a partir de las imágenes de ultra rápidas, que como os he contado, ahora porque no hay tiempo, pero es impresionante cómo nos diferencian entre los tumores más agresivos y menos agresivos, y además nos permiten ver rápidamente vamos, la extensión del tumor. También nos dan como grados de sospecha de cada lesión. Pero que sepáis, hay una revisión de Bittencourt y hay otra revisión de Katia Pinker, de la gente que trabaja con Katia Pinker, sobre la inteligencia artificial en la resonancia. Son estudios muy fragmentados, son de pocas pacientes, es decir, así como en mamografía de cribado hay una evidencia aplastante, en el caso de la aplicación de la inteligencia artificial, pues todo el mundo dice lo mismo, pues que son cajas negras que no sabes muy bien qué algoritmos están aplicando. Y bueno, aunque lo intentan correlacionar con plataformas genómicas, etcétera, etcétera, la validación clínica no está hecha para miles de pacientes o millones, como en el caso de la mamografía de cribado. O sea que lo que hay es estudios muy fragmentados y soluciones, digamos, comerciales. Yo no, sí que las hay, ojo, pero yo no estoy utilizando ninguna. Nosotros nos estamos, digamos, creando nuestra propia plataforma. Bueno, y un par de preguntas del chat ya para acabar. Primero nos preguntan si utilizáis la resonancia de cuerpo entero para el estudio de extensión. No, en aquellas pacientes en las que está indicado, que es estadios 2B para arriba, utilizamos PET y Sinotac. PET-TC y Sinotac. Y por último, ¿cuáles crees que son los retos de futuro para mejorar la validación e implantación de la resonancia en la estadificación del cáncer de mama? Hombre, los restos es que la gente abra los ojos un poco y se dé cuenta de lo que se está perdiendo, porque como os digo, a ver, si queremos desescalar y hacer cirugías súper exquisitas, tenemos que tener el mejor método. Entonces, los retos para mí siguen siendo los mismos, que la gente aprenda resonancia, que lea muchas resonancias, que colabore con el patólogo, que compruebe cada lesión adicional que tiene y se siente con el patólogo, que haga mapas tumorales, que no dé por sentado que una vez tú has echado tu informe, eso ya tira río abajo y no hay que hacer nada más. No, que persiga el caso hasta el final, que se asegure de que el patólogo ha visto lo que él o ella ha visto en la resonancia, que aprenda a hacer biopsias guiadas por resonancia o guiadas por mamografía con contraste. O sea, para mí son los retos de toda la vida, y que se gane la confianza de los cirujanos, de los patólogos y de los oncólogos. Ahora, los retos, vamos, yo creo que el futuro va a ser pues lo que estamos haciendo con el Minivap, extraer cánceres percutáneamente. Para eso vas a tener que disponer de un método exacto que te diga exactamente si es unifocal o no es unifocal, qué extensión tiene, si lo puedes quitar percutáneamente o con crioablación, me da igual, o con microondas. O sea, los retos son esos, que los cánceres en el futuro no se van a tratar con cirugía, y para eso tenemos que estar todos preparados. O se van a tratar con quimio o con inmuno o con hormono o con lo que sea, y tenemos que saber responder de cuál ha sido la evolución de ese cáncer, ¿no? Y después, ojo con la mamografía con contraste, es decir, no nos vengamos arriba, que no es la panacea. Ayuda mucho, sí, pero ojo, siempre la resonancia va a ser mejor. Entonces, si no puedes, pues no pasa nada. Mejor una mamografía con contraste que una reso, pero si puedes, pelea por ello. Es una pelea, está claro que es una pelea. Silvia y Arlet, ¿tenéis algo más que comentar antes de acabar la sesión? No sé, yo siempre he hecho un poco de menos ese estudio multicéntrico prospectivo sin sesgos de inclusión que no existe,
yo le animaría a Julia a que sea ahí la lanza que empiece ese estudio para demostrar que realmente la resonancia tiene el valor que tiene, ¿no? Porque es que has comentado pues eso, que hay muchos sesgos, que no se incluyen pacientes que están, bueno, pues eso, que todo está como muy en el aire, ¿no? Entonces a mí me da un poco de pena porque yo creo que realmente creo en el valor de la resonancia. Estos días lo he vivido con mi prima que acaba de pasar por este proceso y le he seguido. Entonces, bueno, pues a mí cuando yo vi la resonancia y vi que era una lesión única, que no esto, le dije, mira, estate tranquila, ¿no? Entonces yo creo que es importante que haya esos estudios que realmente asienten el valor real de la resonancia, estudios que no tengan sesgos, que tengan buenos criterios de inclusión. No sé, yo lo he hecho un poco en falta, Julia. Yo Pues creo que mira, la tienes el persona de ideal. Christian Kuhl del año 17. Ese es buenísimo, en el que diferencia entre los cánceres que tienen componente in situ de los que no. El de Christian Kuhl del año 17 es, vamos, para mí es uno de los mejores estudios. Y estamos hablando, creo que de 700 pacientes, o sea que no está nada mal, ¿eh? Pero ya sabes, Arlet, yo te lo agradezco, pero sabes que para el SEDIN B3 no conseguimos que nadie escribiera ni metiera un solo paciente en Ya, la ya. base de datos y estabais todos, ¿no? ¿Por qué? Porque en España no hay, en fin, no hay, digamos, tradición de investigación clínica, pero es verdad que los españoles precisamente somos los que más datos tenemos de todos. Sí, pues eso es una pena, porque realmente teniendo tanto dato, y realmente has visto, ¿no? Que está, o sea, a diferencia de Europa, estamos al revés, ¿no? O sea, que decir que realmente estamos utilizando la resonancia. Estamos en la mejor de las condiciones para Correcto. hacerlo nosotros. Ahora convence a todos los compañeros radiólogos de mama que se pongan a meter datos. Claro, yo creo que Pero sí, es complicado. Y es verdad que con el SEDIN B3 fue imposible. Al final empiezas a tener pacientes y luego el trabajo de después es complicado. Y luego hacer ahora un ensayo en el que a algunos pacientes les ofreces la reso y a otros no, pues no sé hasta qué punto eso es viable, que realmente fuera randomizado. Porque todos sabemos que es mejor hacer resonancia en esos casos. O sea, que ya partes de una base difícil, una premisa un poco difícil, que mm, es decir ciertos pacientes no van a reso, ¿no? Y luego, efectivamente, que hay tantos sesgos que al final lo que decía Julia, que es que no tenemos que olvidar, y eso lo dice mucho Cristian, que la resonancia es una prueba diagnóstica, o sea, que no tiene por qué cambiar la supervivencia o el pronóstico porque intervienen muchos factores en medio y es muy difícil controlar todos esos factores. O sea, aunque la inclusión estuviera bien y el estudio estuviera randomizado, en cuanto te pones a analizar resultados en los que hay mucha influencia de tratamientos quirúrgicos u oncológicos, pues achacar eso a la resonancia solo yo lo veo muy complejo. O sea, yo no creo que vayan a salir estudios fiables, sin sesgos y tal. Yo creo que al final el día a día pues irá demostrando esto y sí, saldrán estudios mejor hechos que otros, pero no sé, yo la ausencia de sesgos en estos estudios lo veo complicado. Yo creo que igual que la reso cerebral no se plantea o la reso, y tú dices, cambia el tratamiento o la estadificación, pues ni siquiera lo sé, pero todo cirujano quiere tener una prueba de imagen y en mamá pues tenemos que pelear porque sea igual. O sea, por poder estadificar bien a los pacientes. Luego ya efectivamente influye cómo se les opera, cómo se les trata, pero vamos, que los que lo vemos día a día, yo no tengo duda. No solo por la capacidad de detección, sino lo que decías tú, Arlet, ¿no? La tranquilidad que te da una Sí, resonancia negra y ver solo una sí. lesión. Es que, bueno, Eso el es valor tremendo. Cuando lo representativo. vives en primera persona, Silvia, es tremendo, ¿eh? Cuando tienes a alguien que te está mm. mirando a los ojos y dice, oye, pero tengo algo más, ¿no? O sea, es duro, ¿eh? O sea, es que esto vivirlo es duro. Entonces, cuando tienes esa arma tan poderosa de decirle, mira, pues estate tranquila, ¿no? Y le enseña su resonancia y dice, solo es eso y ya está. Vale, pues perfecto, ¿no? Bueno, pues oye, gracias a todos. Siento mucho tener que cortar aquí la discusión. Sé que podríamos seguir hablando y hablando del tema, pero bueno, yo creo que ya hemos llegado a la hora. Salva, si quieres Sí, acabar bueno, cerrando. muchas gracias, Belén, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Silvia y Arlet, por vuestros comentarios de experta. Julia, maravilloso. Es que nos quedamos con ganas de estar 3 horas más y nos has puesto la miel en la boca con aquello de los biomarcadores. A ver, hablamos con Belén, a ver, y contigo, a ver si podemos hacer la sesión. No hago el resumen porque estaría 1 hora, porque ha sido muy bueno. Gracias, nos miramos la sesión entre todos y oye, seguimos en contacto. Muchas gracias, Julia. Y solo decir a todos que mañana hay una sesión de Daniela Castro que va a hablar de colecitis aguda
paradigmas en el diagnóstico por ecografía. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Julia, gracias, Belén, gracias, Silvia, gracias, Arlet, gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todas. Chao. Adeu. Yo- Adiós. Adiós.